Muy buenas chicos, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Os traigo por primera vez un entrenador de tercera federación, un entrenador, además yo creo que el entrenador más joven de toda la tercera federación de los 18 grupos que hay. Luego él me lo confirmará o no. Y nada, me hace muchísima ilusión porque la verdad que con la edad que tiene es admirable donde está y de la gente que yo conozco que lo conoce a él no le extraña nada y yo creo que es así porque es un chaval joven pero que sabe muchísimo, muchísimo de fútbol. Así que bueno, bienvenido Rafa, Muchas gracias. preséntate un poquito, vamos un poquito de forma general y dinos quién es Rafa Guerrero. Bueno, pues yo, como has dicho, me llamo Rafa, soy actualmente el entrenador del Calvo Sotelo y nada, la verdad es que he tenido la suerte de encontrarme con esta oportunidad y la verdad es que encima, aparte de que es una gran oportunidad por el hecho de que es en tercera, pues de a la vez ser una gran oportunidad porque es un grandísimo club, como es el caso del Puerto Llano. Así que ahí estamos, al frente. Eso es, muy bien. Bueno, aparte de Calvo Sotelo, Puertollano me recuerda a mi padre y todo eso cuando jugaban antes. Puertollano, yo creo que es el equipo que más temporadas ha estado en segunda división, la segunda A. Muchas más que ha estado más que el Toledo, creo. Es después del Albacete el equipo que Bueno, más sí, bueno, temporadas ha claro, estado en claro, sí, segunda sí. división. Sí, bueno, sin, Es, sin, sin contar el Albacete, que al final el Albacete es como un equipo aparte dentro sí. de No, la pero es comunidad. Albacete, Puertollano y Toledo, juraría que son en ese orden, los tres equipos que más temporadas Sí. han estado en el fútbol profesional. Sí, porque luego hasta otra estuvo, bueno, ha estado dos Guadalajara y otra que ha estado Villarrobledo hace muchos años y sí, Eso sí, es. la verdad es que muy bien, está un equipo histórico, histórico. Totalmente. Y bueno, cuéntanos un poquito, Rafa Guerrero, de dónde es, un poquito de dónde proviene ese afán del fútbol, ese afán de ser entrenador. Cuéntanos un poquito. Bueno, soy de Getafe, yo nací allí y viví 5 años allí en Getafe y luego me he criado prácticamente toda la vida en Toledo. Este es el primer año que aunque ya estaba independizado, pues me he ido fuera de la ciudad y la verdad es que mi afán por el fútbol viene desde muy pequeño. Quizá desde muy pequeños como jugador, luego con el paso del tiempo se fue despertando más esa intriga o ese interés como entrenador. Siempre, como digo, siempre tenía esa pregunta hacia mí mismo de por qué ocurre esto, por qué se hace esto, por qué se hace este cambio, desde que tengo recuerdo. Y luego con el paso del tiempo, a medida que se me presenta la oportunidad de empezar a sacarme los cursos, pues me fui dando cuenta de que esas preguntas que tenía se iban resolviendo y a la vez incrementando. Entonces me gustó, empecé a entrenar, nada, en el patronato de Toledo, que fue el primer equipo donde empecé a entrenar, con un infantil, con un prebenjamín, y de ahí hasta el día de hoy que por suerte he podido entrar en tercera. Sí, sí, pero estamos hablando de que la época en la que a lo mejor entrenabas a ese pre-Benjamín y ese Benjamín hasta ahora que estás entrenando en tercera, ¿cuántos años han pasado? Pues tenía 16 años cuando empiezo a entrenar a ese Benjamín y ahora tengo 23. 7 temporadas llevo como entrenador. Hostia, macho, tío. Increíble. Eso es como. Yo te lo digo, y es un halago, evidentemente, pero eso es porque al final tienes que tener algo. Tienes que tener algo. Es igual que el futbolista que sale con 16 años y juega. Al final se tiene que ver algo, se tiene que. ¿No te A consideras ver, tú que... yo siempre lo he tenido muy claro que en el momento en el que empecé, que aquí había que trabajar, que había que trabajar, que había que luchar y como por suerte, muy temprano mi hobby que podía ser esto empezó a ser mi trabajo, pues lo que me hizo es dedicarle muchísimas horas diarias. Eso fue mejorando mi nivel, a la vez, quieras que no, pues el día a día es un máster. Yo creo que el día a día es lo que de verdad te hace entrenador. Está claro que es importantísimo leer libros, es importantísimo ver fútbol, es importantísimo todo, pero el día a día, donde tienes los problemas, donde de verdad tienes que resolver, porque estamos hablando de que no controlas robots, controlas personas, personas que han tenido buenos días, malos días,
que a lo mejor han discutido con su pareja, que han tenido un mal día en el trabajo, y ahí es donde de verdad te haces buen entrenador. El saber que no todo es una pizarra donde se ganan todos los partidos. Y sobre todo es un poco esa es lo que creo que es la clave, que siempre me ha encantado escuchar, siempre me ha encantado informarme de todo, siempre he estado dispuesto, pues, desde el punto de vista, vamos, por darte un ejemplo, yo con 17, 18 años, 17 creo que era, iba a ver los entrenamientos de Onésimo cuando todavía estaba El Toledo. en el Toledo, eso es decir, nunca está de más, siempre tienes que tener algo con lo que comparar y bueno, eso podríamos decir que fueron mis inicios. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que yo lo veo fundamental y creo que es fundamental lo de empezar poco a poco, empezar aprendiendo y aunque sepas muchísimo de fútbol, lleves toda la vida jugando al fútbol, yo creo que lo mejor es empezar aprendiendo. Porque yo, por ejemplo, que estoy empezando ahora ya en el nivel senior de entrenador, te das cuenta de que cuesta muchísimo, de que no es lo mismo que el fútbol base y creo que es fundamental pasar por diferentes etapas hasta llegar a lo que es el fútbol ya semiprofesional o profesional. Totalmente. A mí, por ejemplo, el haber entrenado un equipo como el Sporting de Galvez, cuando lo entrené en segunda autonómica, que tenía 19 años en ese momento, es la primera decisión dura que tengo que tomar en el fútbol, que es la de decir jugador o entrenador. Decido tirar por el tema de entrenador y es ahí la primera decisión donde digo, me quiero dedicar a esto, quiero tirar para adelante. Y a la vez es un equipo que la gente dirá, no, segunda autonómica, la última categoría. Sí, pero es que ahí es donde te haces entrenador. Ahí es donde de verdad mejoras. Y con 19 años, encontrarme entrenando a muchos chicos de mi edad, la verdad es que no puedo quejarme porque fue un año increíble para mí. Y a la vez entrenar a gente mayor que tú y tener que convivir y todo eso. Entonces, no hay categoría de la que no se pueda sacar algo. Eso Eso es es, algo que me lo llevo, vamos, eso es. escrito a fuego. Eso es, le vamos a mandar, que ya lo hemos dicho, le vamos a mandar un saludo a Pirri, a Miguel Ángel, yo en caso particular también a César Ortiz y a toda esta gente de Galvez, que yo también estuve entrenando por ahí por Galvez y nada, un saludo para ellos. Vale, yo solo puedo tener palabras buenas. Son amigos de estos que te deja el fútbol y bueno, el otro día hablaba con Pirri por teléfono, hablo mucho con Javi, es decir, jo, es solo, como te digo, solo cosas positivas. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo empieza, Rafa, ese pasito después de Galvez? ¿Qué surge después de Galvez, Rafa? Bueno, como te digo, Gálvez es mi primera experiencia con un equipo senior y la temporada siguiente, en el último momento, como quien dice, me sale la opción de empezar a entrenar con Esteban Becker, bueno, de la mano Ujú. de Esteban Becker en el Torrijos. Al final, allí toman una decisión el 1 de septiembre o el 31 de agosto, si no me equivoco, el último día de pretemporada, y, y deciden prescindir de Fran Sánchez, el actual entrenador. Sí. Esteban, a través de uno de mis profesores del nivel 3 se pone en contacto conmigo, me dice que está buscando un segundo entrenador de la zona y que conociese la tercera. Yo en ese momento conocía de ver al Toledo, porque antes pertenecía a la estructura del fútbol base y conocía pues eso del fin de semana, de ir a ver los partidos, de quieras que no, esa intriga que te empieza a surgir por conocer la tercera y demás y empiezo a entrenar con él. Y la verdad es que es otro de los que creo que en un futuro, cuando hable sobre mi carrera, creo que serán uno de los puntos claves. El entrenar en segunda autonómica y el empezar a entrenar con Esteban Becker, ya que él me abrió las puertas, siempre estuvo a mi lado, me dio libertad cuando tenía que dármela, a la vez me dio directrices cuando tenía que dármelas. Es decir, yo siempre voy a tener palabras buenas hacia Esteban, porque en 2 años y medio que hemos trabajado juntos, empezamos como compañeros y acabamos como amigos. Y es la realidad. Eso es muy bien, muy bien. La verdad es que yo a Stefan Becker no lo conozco persona, lo conozco porque al final yo Mm. hago análisis muy extensivos de lo que es la tercera federación. Ahora estoy centrándome también mucho en la preferente y sí que lo considero un muy buen entrenador, es verdad, y Lo un es. tío que sabe, que sabe. O sea, Esteban, pues tú fíjate, era mi día a día durante 2 años y medio, han sido todos los días hablando con él, si no era en persona porque íbamos juntos en el coche, era por teléfono y siempre de fútbol, siempre de fútbol. No tiene mil historias, mil anécdotas
mil vivencias y que es un apasionado. Eso Entonces, es. créeme que es un grandísimo entrenador, que este año, por X circunstancias, por cómo es el fútbol, ¿Cómo es el fútbol? no, no se ha dado la mejor situación, pero que nadie quepa duda, vamos, su trayectoria la bala, no hace falta que lo diga yo, de que es un grandísimo entrenador. Sí, y más hacia nosotros como entrenadores, que al final quizás el objetivo más grande ante malas situaciones es un entrenador, pero bueno, eso es una cosa que tenemos que aceptar. Es así. Y Sí. bueno, Rafa, antes de hablar de esa labor de segundo entrenador, de cómo es la labor de segundo entrenador, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas horas le echa Rafa Guerrero al fútbol durante el día? Uf, pues buena pregunta. Mira, te digo mi día a día y así lo sabes. Yo me levanto todos los días a las 9 de la mañana, me voy al gimnasio, termino, estoy allí hora y media, 2 horas, vuelvo y me pongo normalmente los lunes ya dejamos toda la semana preparada, pero intentamos el mismo día pues dejarlo todo específico, por si un chico ha estado en el fisio por la mañana y hay alguna novedad, pues si tenemos que llamar a algún juvenil, todos esos contratiempos del día a día que tienes que superar. Más o menos estamos 1 hora, 2 horas haciendo la sesión de por la tarde y luego ya llega la hora de comer. Según termina, te pones a ver fútbol. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver los partidos de los rivales. Normalmente lo suelo hacer el martes, el día libre, pero bueno, durante la semana siempre tienes hueco cuando tienes un poco de tiempo libre para, para ver fútbol. Cuando terminamos, bajamos al campo 2 horas antes, plasmamos en la pizarra toda la sesión, porque nosotros lo que hacemos es, antes de empezar el entrenamiento, explicamos toda la sesión. Y ahí ellos ya tienen lo que tienen que hacer y los petos que van a tener, cuáles son las rotaciones, tal, tal, tal. Y si toca vídeo, charla de vídeo, si no, ya salimos directamente al campo. Y según terminamos, vuelta a casa. Y ahora a ver la Champions. Pero, pero por lo general es eso. Sobre todo por las noches ya es un momento en el que aprovechas para desconectar, hablar con la familia, estar un poco más a tu rollo. Pero de 9 de la mañana a 9:30 que acaba el entrenamiento, 9:30, 10, normalmente es todo fútbol. Muchas horas, claro, un horario Muchas laboral. horas. Un horario laboral y más. Total, pero también es lo que te digo, es la suerte que tengo de que mi hobby Ya ves. es mi trabajo a día de hoy y puedo dedicarme plenamente a ello. Eso es, eso es, eso es. ¿Y tú cómo ves las palabras? No sé si escuchaste a Ancelotti lo que dijo de que el fútbol es muy sufrido y que él cuando empezó a entrenar no sabía ni si iba a llegar al año 2000. Empezó en el 90 y algo o algo así, y no sé si iba a llegar al año 2000 o en el 90 y algo. Y tú, ¿cómo es el vivir del fútbol? ¿Cómo es ser entrenador? Pues es muy duro, es muy duro y más en casos como el mío que no he sido futbolista, pues quieras que no es complicado porque tienes que hacerte un nombre desde cero. Y es algo duro, ¿no? Obviamente, nadie tiene dudas de que Xavi Alonso, Xavi Hernández, Raúl van a ser grandísimos entrenadores, porque también han tenido esas vivencias en el día a día de cómo es un vestuario, de cómo se gestiona ese tipo de partidos, que son cosas que por desgracia los entrenadores que no hemos sido futbolistas, pues no tenemos. Pero a la vez, cada vez vemos más ejemplos de que te aporta, sí, pero no es imprescindible. Entonces, yo en lo de dedicarme a esto de manera profesional, porque mi sueño, y no lo he escondido nunca, es entrenar en primera, es un sueño, es un objetivo que tengo a largo plazo. Sé que no va a ser ni mañana ni pasado, pero yo no voy a tirar la toalla, porque al final, con 23 años, por así decirlo, si me encasillase ya, significaría que me he metido en una zona de confort y yo no sé trabajar así. Eso es, eso es. Y bueno, que tampoco es imposible. Al final tenemos ejemplos como Bordalás y esta gente que, bueno, eran jugadores de tercera. Ujú. Un entrenador que para mí es referente, que es Rubén Alves, por ejemplo, tampoco ha sido un jugador y me parece que con 22 o 23 años se tuvo que quitar. Si es que al final hay muchos. ¿Cómo se llama el de Ujú. Antequera? Antequera tiene mi edad, tiene 28 años, creo. Javi, no sé Sí, cómo se llama. el que ha firmado ahora en el Andorra, ese chico tiene 28 años, que venía de
de segunda red del Badalona, si no me equivoco. Joder, el Pablo Álvarez, el entrenador del Sanse, Del Sanse, tampoco ha sí, sido, es del tampoco ha Navalcarnero. sido, eso es, tampoco ha sido futbolista y mira lo que está haciendo. Es decir, las oportunidades están para aprovecharlas y Eso los es. jóvenes no podemos permitirnos, por así decirlo, perder ese tipo de oportunidades. Entonces, a luchar, a trabajar y sobre todo el consejo que les daría o un poco la forma o estilo de vida que yo tengo es el de que si te han dado la oportunidad, agárrate con uñas y dientes Eso es. porque no sabes cuándo va a volver a haber otra. Eso es, y dedícale tiempo, ¿no? Dedícale Uf, tiempo, tiempo, tiempo y tiempo. Eso es. total. Bueno, Rafa, vamos a hablar un poquito, que ya nos hemos ido con esto de... Vamos a hablar un poquito de cómo es el camino, un poquito del segundo entrenador. Cómo es ese trabajo del segundo entrenador, que siempre solemos conocer la figura del primer entrenador, ese entrenador que está fuera del banquillo, ese entrenador que se le ve, el que grita, el que... Pero ¿cómo es la figura del segundo entrenador? Tú que has pasado por eso también, Rafa. Pues para mí, y esta es una frase que he repetido mucho, para mí la labor del segundo entrenador es facilitar el trabajo del primero. Independientemente de cuál sea la idea del primero, independientemente de que estés más de acuerdo o menos de acuerdo, tu trabajo siempre tienes que tener en la cabeza que es el de facilitárselo a él. Obviamente, quieras que no, pues si tienes ideas similares, casa, porque es todo mucho más nutritivo, pero no hay que salirse de ese paradigma. Céntrate en que al equipo le vaya bien, céntrate en que tu compañero, en este caso el primer entrenador, le vaya bien y de manera directa o indirecta a ti te va a ir bien. Eso es. Entonces, es un poco lo que le diría que para mí es la labor que debe tener un segundo. Luego ya entra el rol que tengas dentro de cada equipo, de cada cuerpo técnico, porque al final es muy extenso. Conozco segundos que hacen más labor de analista, conozco segundos que hacen prácticamente toda la labor táctica, conozco segundos, todo depende del proyecto, del equipo y sobre todo y lo más importante del entrenador. Eso es. Entrenadores que quieren abarcar mucho y otros que prefieren centrarse en únicamente las cosas más importantes, como quien dice. Pues bueno, pues ahí es una Ujú. cuestión de adaptarse. Pero sobre todo, y para mí lo más importante, perfil bajo Eso es. y complementario. Es así. Eso es, saber tu rol y ser complementario justamente muy bien, la verdad es que muy bien. Y ahora, Rafa, ¿cómo es ese cambio de soy segundo, estoy en tercera y ahora soy primero? ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo cambió tu perspectiva de trabajo? ¿Cómo cambió tu vida deportiva dentro de ese cambio que das de segundo a primero? Pues la verdad es que no tienes mucho tiempo para asimilarlo, no te voy a mentir, no es como cuando en verano te sale una propuesta, que lo piensas, que lo valoras, que haces una plantilla, que... No, 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 aquí se dio la situación, Esteban me dijo que lo cogiese y tenía que preparar el partido porque si no me equivoco estábamos a jueves y jugábamos el sábado. Entonces, no, estábamos a miércoles y jugábamos el sábado por la mañana. Entonces, o por la tarde, no, fue domingo por la mañana, que me confundo. Entonces fue a marchas forzadas, a adaptarse, a recuperar anímicamente al equipo y en el poco tiempo que teníamos a intentar empezar a trabajar con una idea. El primer partido, pues por la mala suerte que tiene el fútbol, pues salió Cruz, nos marcaron ese gol en el último minuto pero, pero bueno, nosotros sabemos que no podíamos, ya no es porque hubiésemos perdido ese partido que era el fin del mundo, ni mucho menos. Había que empezar a trabajar, había que adaptarse, había que empezar con la nueva idea, porque el equipo creo que ha cambiado un poco con respecto a lo que se estaba haciendo antes, que no digo que fuese malo, hay muchas cosas que todavía las mantenemos porque se hizo un buen trabajo, pero bueno, el fútbol que yo defiendo es otro diferente. Por eso ahí vuelvo a lo del segundo entrenador. Mi trabajo era el de complementar al de Esteban. Independientemente de que yo tuviese otra percepción del fútbol, y eso él lo sabe y yo lo sabía, tu trabajo siempre debe ser el de ayudarle. Eso es. Entonces empezamos a trabajar y bueno, por suerte conseguimos reengancharnos a esa lucha por el playoff. Y además jugando muy bien, porque yo os tengo al final, yo me como partidos de tercera como un energúmeno.
Y es verdad que un juego muy bueno. De eso ya lo hablaremos, pero bueno. La verdad es que enhorabuena, sobre todo el partido, por ejemplo, contra la Unión Balompédica. Yo soy de Cuenca, al fin y al cabo. Fue muy bueno. Sobre todo, una de las cosas que yo veo fundamentales es que lo manejáis muy bien, que es el ABP. El ABP. Joder, el ABP. Pero el ABP es mérito más de mi segundo, de Pache, que mío. Pache es un especialista, es un tío súper, súper, súper profesional y ha conseguido que el equipo crea, que eso es una cosa súper importante, que el equipo crea en las jugadas que él propone. Y nos están dando puntos, es la realidad. Luego tienes que acompañarlo porque esto creo que es como quien dice un lienzo en blanco que tienes que ir componiendo. Pero, pero Pache, la verdad es que en el balón parado nos ha dado un plus enorme. Ahí está, ahí está. Bueno, cuéntame un poquito, Rafa. Vamos a un poco ya más a lo personal. ¿Cómo es Rafa Guerrero? En sí, ¿cómo es personalmente Rafa Guerrero? ¿Cómo es dentro del vestuario? ¿Cómo es fuera? ¿Cómo es Rafa? Bueno, pues no me gusta hablar de mí, pero yo qué sé, yo soy una persona muy tranquila. Soy una persona que no me gusta levantar la voz, soy una persona que me gusta verlo todo desde un punto de vista más frío, más analítico. También, pues, obviamente, como todo el mundo, cuando tengo que encenderme me enciendo, pero me gusta siempre pensarlo y no dejarme llevar por las emociones del momento. Y luego en el vestuario y en el día a día, sobre todo, intento que todo el mundo se sienta a gusto, que todo el mundo se sienta importante, hablar con el que más juega, con el que menos juega, y con esas pequeñas cosas, por así decirlo, pues intentar hacer un buen vestuario, que creo que es clave si quieres tener algún tipo de opción. ¿Cómo es Rafa el cambio de, por ejemplo, estábamos hablando de quizás entrenar un Sporting de Galvez a irte ya a un tercera? El cambio es muy grande, todo el mundo un poco, aunque no sepa de vestuarios, lo puede predecir, pero cuéntanos un poco tú dónde ves las grandes diferencias. A- Se ven, pero bueno, cuéntanos un Sí, poquito tú de primero a primero. pues, pues mira, fíjate, el cambio más grande pasa de que en el Sporting de Galvez compongo la plantilla y muchos de los jugadores son amigos míos que habían jugado conmigo toda la vida y de repente llego al Torrijos y cuento con un jugador, por ejemplo, como Pablo Fontanelo que había jugado en el Parma, Sí. ¿sabes? Que había jugado toda la vida en Primera División en Argentina. Había contado con jugadores como Angelito, el del Toledo, que ha jugado muchos años en Segunda B. Ostras, te das cuenta de que esa rueda de pases que tienes que hacer en segunda autonómica a un ritmo mucho más bajo, a unas pulsaciones más bajas para que salga bien, aquí no. Aquí tú metes el balón y el balón vuela. Sí. Esa rueda que haces con dos, aquí la haces con tres balones. Pues ahí es donde dices, exígete que estos te van a exigir. Porque además el futbolista siempre es muy crítico, independientemente de la categoría. Pero cuanto más arriba estás, más complicado es, porque se están jugando su trabajo, ni más ni menos. Ahí está, ahí está. Entonces, tienes que adaptarte, tienes que dar lo mejor de ti y por suerte, como te digo que esta es mi pasión y por lo que llevo tanto luchando, bueno, tanto para mí, para otra Sí, gente sí, dirá que es sí. poco tiempo, pero como llevo tanto tiempo luchando, pues me metí a fondo y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Rafa, háblanos un poquito de Puerto Llano. Para quien no lo conozca, a lo mejor me está viendo alguien de Guadalajara y no ha ido nunca a Puerto Llano. Háblanos un poquito de la ciudad, del pueblo, ciudad de Puerto Llano. Y luego hablaremos un poquito ya del Calvo Sotelo. Háblanos un poquito de la ciudad de Puerto Llano. Bueno, pues Puerto Llano es una ciudad que respira fútbol. Son 50.000 habitantes, es decir, es grande. Y la verdad es que a mí me ha acogido súper bien. Desde el primer momento, la gente creo que estuvo bastante receptiva. Sí es cierto que había mucha incertidumbre, por lo que te digo, ese feeling que a lo mejor a principio de temporada no se había tenido, pues conmigo tenían esa incertidumbre de decir, ¿será la misma idea de juego? Si es el segundo, seguro que va a hacer lo mismo. Y sin embargo, a medida que los resultados fueron acompañando, pues la verdad es que la afición fue de cara con nosotros y todo fue mucho mejor, la verdad.
estoy muy contento en ese sentido porque es una ciudad que te apoya, que te ayuda a que te sientas profesional y la verdad es que todos los fines de semana y cada vez más notamos ese aliento extra, ese apoyo, que cuanta más gente va, más te das cuenta de lo importante que es. Ujú. Y sobre todo jugando también en un estadio, yo creo que es el segundo más grande de Jo, Castilla-La Mancha, ¿no? pues te diría que sí, tiene que ser el del Albacete el primero y este el Belmonte, segundo. sí, sí, sí. Este tiene para 7.000 y Claro. pico personas, creo que es, sentadas. Luego Ujú. de pie entrarían más. Pero, wow, es una pasada. Sí, Tú sí, entras sí. al Cerrú. Yo siempre, cuando hablo con mis amigos, me reía mucho porque les decía, es que cada vez que iba al Cerrú, los 3 primeros meses, cada vez que entraba por la puerta al vestuario, subía, me asomaba y ya me metía al vestuario porque es que te impresiona. Sí, 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 es impresionante el Cerrú. Que ahora se llama Ciudad de Puerto Llano, puede ser que le haya... El estadio Ciudad de Puerto Llano. Pero bueno, Cerrú para todo el mundo. Sí, 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 así es, así es. Y bueno, cuéntanos un poquito, Rafa, ¿qué es el Calvo Sotelo como club deportivo de fútbol? Cuéntanos Mm. un poquito lo que conozca de Calvo Sotelo para que la gente lo conozca. Un poquito lo que tú Pues, sepas. Al final no eres de mm, ahí, no, no tienes por qué... pues la impresión, o por así decirlo, lo que te puedo decir de estos meses que llevo aquí y la impresión que me llevo es que el Calvo Sotelo es una familia. Es un club súper, súper familiar, a pesar de ser un club grande. Es un club que todo el mundo apoya sin ánimo de lucro ninguno, que todo el mundo, si tiene algo, lo da, por así Ujú. decirlo. Desde la directiva, ves al presidente ayudando todos los días en la oficina, ves a la secretaria también vendiendo entradas, ves a... Bueno, la verdad es que es una barbaridad. Yo solo puedo tener palabras buenas porque, al igual que te digo que la ciudad me ha acogido muy bien, Ujú. desde el club me han acogido de una manera maravillosa. Vamos, yo me siento uno más, como quien dice, que eso es súper importante para poder hacer tu trabajo en el día a día Ahí está. y solo puedo tener palabras buenas. Y con respecto al Calvo Sotelo como club, pues te diría que es un club que ha vivido años de gloria, años de competir por subir a primera división, y eso también lo palpas. Vas por la calle, hablas con la gente, que la verdad es que siempre tiene un momento para pararse y saludarte, y es algo que agradezco un montón. Y te cuentan de jugadores míticos que han pasado por aquí, partidos que han vivido aquí, joder, pues te quedas con esa sensación de decir, es que estoy en un buen club. Sí, sí, Es sí, que en sí. tercera probablemente es un poco el techo de la categoría Ujú. el llegar a un club como el Calvo Sotelo. Sí, sí, sin duda alguna. Yo creo que la tercera, ahora un poco con la incursión también del Cazalegas económicamente y demás, que es una pequeña incursión, porque eso es una incursión. Al final, el gran prestigio histórico que tiene la tercera federación, la tercera división de Castilla-La Mancha, pues eso, el Toledo, Guadalajara cuando está, el Conquense, el Puerto Sí, Llano, evidentemente. Villarrobledo, estamos hablando de clubes Socuéllamos que son está. muchos años. Socuéllamos, Villarrobledo son clubes que los tienes ahí históricos, como quien dice. Yo no recuerdo una tercera sin esos equipos, quitando que alguna temporada estuviesen en segunda B. Pero bueno, Quintanar del Rey también, Sí, otro sí, sí. de los míticos. Villacañas, que ya parece que se ha sentado en esta tercera y que cada año parece que hace un proyecto un punto más ambicioso, que este año por lo que sea no se les está dando, puede ser. Sí, Pero créeme que es un proyecto que se hace de un pueblo con muchísima ilusión y eso eso se es. nota. Eso es. Yo desde de lo que hemos hablado de Villacañas, por ejemplo, desde el banco de análisis que Mm. llevamos unos cuantos compañeros y yo, es verdad que lo de Villacañas sí que es un poco impresión por un poco la perspectiva que tenían de temporada de este año, pero bueno, al fin y al cabo esto puede pasar. Es que el fútbol es así, tú haces una inversión fuerte pensando que de esa manera vas a pelear por ese ascenso, por ese playoff, y se te empiezan a lesionar jugadores, Ahí las está. dinámicas se enquistan, y no es que se haya hecho un mal trabajo, ni una mala plantilla, ni que los jugadores hayan pasado de ser buenos a ser malos,
es que es fútbol. Ahí está. Y el fútbol es incertidumbre. Y 2 más 2 no son 4. Entonces, tienes al típico delantero que lleva toda la vida metiendo goles y esa temporada mete 3. Ahí ¿Y está. qué? ¿Y eres un mal director deportivo por haberle fichado? Pues no eres un mal director deportivo, pero es lo que hace que equipos como el Cazalegas pues estén este año como están de segundos, que es un equipo impresionante. Sí. Además, tengo la suerte de haber entrenado mucho a los jugadores de allí y por eso le guardo mucho cariño. Pero es que, o el Illesca la temporada pasada, que eso es lo que nos enamora. Es verdad, es verdad. Y sobre todo esta tercera federación de Castilla-La Mancha, que tiene un nivelazo increíble, ¿eh? Pero Increíble. increíble. Pero hasta un punto que no te das una idea y yo sobre todo me empecé a dar cuenta la temporada pasada, cuando cogimos además del equipo la dirección deportiva y empiezas a ver jugadores de otros grupos y dices, es que aquí son muy buenos. Ahí Es está. que, a ver, a lo mejor este no funciona. Te digo un ejemplo, hay buenos jugadores en todos los grupos, Sí, sí. pero el de Castilla-La Mancha, el que juega bien en Castilla-La Mancha, te diría que juega bien en cualquier Sí, grupo. así es, así es, así es. Siempre ha tenido un poco la dificultad de que siempre se ha hablado de la tercera división, cuando hay cruces, siempre es los rival del País Vasco y todo eso, los más a temer y todo eso, porque Hmm, tienen una tercera división muy dura. Pero bueno, al final yo he visto al Conquense, es verdad que lo he visto perder, pero lo he visto ganar al Multilvera, por ejemplo, que son de arriba, y al sí, final la tercera división de Castilla-La Mancha tiene un nivelazo increíble. yo creo que sí, la verdad. Bueno, Rafa, vamos a hablar ya, vamos a ir terminando, estás súper bien, me encanta hablar contigo porque eres un tío que sabe, pese a la juventud que tienes, pero eres un tío que tiene las ideas claras, hablas claro, sabes mucho de fútbol. Y ahora vamos a hablar ya un poquito de esta fase final de la tercera federación, Grupo 18. Vamos a Ujú. hablar un poquito de cómo se plantea, cómo lo ve Rafa Guerrero, cómo lo ve el Calvo Sotelo y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ves este tramo final? Bueno, pues este tramo final se afronta con muchísima ilusión. Es que es el sueño, como quien dice, de cualquiera que debuta en esta categoría. Hemos llegado a estos últimos 5 partidos dependiendo de nosotros mismos, que como hablaba esta semana con los jugadores, es una cosa que cualquiera hubiese firmado en el momento que comenzó esta, esta nueva etapa. Y bueno, nosotros lo vamos a seguir afrontando con la misma idea. Seguir jugando el partido de San Clemente como si fuese el que nos hace meternos en playoff. Seguir jugando el partido siguiente contra Villacañas como si fuese el que nos va a hacer jugar en playoff y seguir compitiendo. Porque en esta tercera sí, se hace falta jugar bien y es una categoría con mucho nivel, pero sobre todo hay que competir. Y hay que luchar cada uno de los balones, cada uno de los minutos. Y si consigues hacer todo eso, tendrás muchas más opciones. Pero no puedes desconectarte, porque si Eso te es. desconectas, cualquier equipo, y te digo cualquiera, y jugamos con San Clemente este fin de que a priori parece un equipo que por dinámica y demás, todo el mundo le escucha a la gente, no, como ya vais a ganar este fin de, digo, ¿cómo? Digo, Claro, que claro. vamos a ganar, digo, no, no, no. Juguemos el partido, marquemos más goles que ellos y ahí ya podremos hablar de que Eso hemos es. ganado, porque siempre hay que tener los pies en el suelo. Eso, yo he visto a un San Clemente meterle tres a un Toledo, ¿eh? Fíjate, Increíble. y, y, y los que están fuera dicen, madre mía, tal cual, y los que estamos dentro decimos, sí, es sorprendente, porque es sorprendente, pero es que es fútbol. Es que hay un día que coges y por lo que sea das 3 palos, te sacan 3 en la línea y fallas un penalti y no y puntúa lo mismo que el partido, por así decirlo, que estás encerrado todo el rato en tu campo y te meten ese gol en el último minuto. Es Claro. decir, o si no, mira el City ayer. Ahí está, sí, es uno de los casos. Pero bueno, ese es un tipo de juego que yo creo que el Madrid sabía que lo iba a jugar así. No, el Madrid, vamos, si ahora Fua, quisiésemos dar clases a un tío como Ancelotti, buah, qué va, vamos, qué va, qué ese va. lo tenía todo más que preparado. Fu, más que preparado y el que me diga que el Real Madrid jugó mal por estar cerrado atrás, el Madrid hizo un partido soberbio. ¿Cuántas ocasiones claras? ¿Cuántas del City? Es verdad, ahí está, ahí El, está. el larguero, El el larguero. gol y la que falla De Bruyne en el punto de Eso penalti. es.
Y creo recordar que en el minuto 105 tiene Rudiger una que es espectacular. Y no nos hubiésemos ido a penaltis. Ahí está, ahí está, ahí Y está. con un Kyle Walker estelar que le esbirla en el 107 a Vinicius, o en el 100 a Vinicius un mano a mano. Joder, es que es fútbol. Pero es Sí, que si no tienes a Kyle Walker, pues a lo mejor el Madrid no llega a penaltis. ahí está, ahí Pero está. bueno, ahí Pero bueno, está la magia. en el mundo del fútbol también, como tú sabrás, hay mucha gente que sabe muchísimo de fútbol, pero muchísimo. Hombre. Muchísimo. Y, y vamos, hay gente que, vamos, a mí me encantaría cuando me vayan surgiendo las oportunidades hablar con todo este tipo de entrenadores porque tienen que ser como un libro en persona. Sí, sí, Vamos, sí, sí. Ancelotti, solo por experiencia y por haberse visto en ese tipo de partidos 1000 veces, estoy seguro de que estaba hasta tranquilo en Sí, el sí. banquillo. Fu. Lo decía Bellingham, si no me equivoco, que antes del partido le vio Ah, bostezar. de bostezar, es verdad. Bostezar, ¿eh? Hostia, Estoy yo hostia, atacado. hostia. Estoy yo atacado en segunda autonómica, que no Pues me estoy juego yo nada. atacado. Y pues, imagínate él en unos cuartos. Eso es, eso es. Quiero hablar contigo, Rafa, tú que posiblemente y ojalá te enfrentes a la fase de playoff. Quiero que nos hables un poco de qué te parece estos playoffs de la tercera federación, porque yo siempre los he visto ahí y a mí me parecían horrorosos, horrorosos, de tener que jugar seis partidos finalmente al final. Son seis, ¿no? Ahora siguen Son siendo seis seis. partidos, en el mejor de los casos son seis. Cuatro contra los de tu grupo y dos contra un enfrentamiento con otro grupo de fuera. Pues con respecto al playoff, yo sobre todo, yo lo voy a defender con respecto al formato que había antes de partido en sede neutral. Creo que se pierde la magia por la que llevan luchando toda la temporada. Al final, remas, luchas y tienes que devolverle eso al pueblo, que es el que se ha estado todos los partidos ahí animándote en la grada, tienes que traerle un partido importante, de verdad, aunque todos lo sean. Pero bueno, hay una cosa que para mí es la que más me chirría, que es el que no haya penaltis. Creo que entiendo que quieran premiar la regularidad, pero creo que ya la vuelta en tu campo ya es Eso es. más que premio. Y los penaltis creo que es positivo para todos. Lo que no es positivo y lo que creo que no favorece el fútbol es que en caso de empate pase el equipo que mejor ha quedado, porque lo único que provocas es que ante la duda se defienda. Claro, claro, claro. Y, y entonces, pues bueno, que ojo, que también gana el fútbol defensivo, Sí, sí. es así, pero creo que fútbol es un espectáculo y que tenemos que incentivarlo. Eso es. Pero bueno, es mi humilde opinión, como quien dice. Aún así, nos adaptaremos al formato que haya. Eso es. ¿Y tú qué preferirías a lo mejor a lo mejor crear a lo mejor un grupo más de otra categoría o directamente un ascenso contra grupos de tu misma o sí que defiendes ese formato de interconexión de una finalísima entre el Calvo Sotelo, por ejemplo, de la tercera federación, grupo 18 contra el otro equipo de la federación del grupo 14? Que es una buena pregunta. No sé, quizá las ligas se extienden demasiado en el tiempo, nos vamos demasiado a verano, pero mejor creo que el formato ideal sería empezar una semana antes, algo de ese estilo, para que no, porque muchas veces llega un tramo en el que prácticamente el jugador termina la temporada y ya tiene que empezar la siguiente, o que equipos ya empiezan a planificar y tú todavía estás compitiendo, que a ver, que son cosas que siempre se van a dar. Pero bueno, no sabría decirte cuál es el formato que, por así decirlo, sería la clave. A mí me gusta el de ida y vuelta, como te digo, el formato clásico, Eso es. pero también entiendo que, como se ha hecho ahora, que se premie la regularidad del que va primero, porque antiguamente el ir primero lo único que te daba es una oportunidad más y es muy duro, y es muy duro. Es Entonces, verdad. eso sí que me parece un acierto por parte de la federación que al primero se le premie porque, joder, es todo un año yendo primero, no puede ser que luego por un mal partido o por Eso una es. mala eliminatoria te vayas fuera.
Eso es. Sí, sí, yo lo pienso completamente así también y es cierto que yo que sé, por lo menos el premio del primero, porque al final el primero es como el que destaca dentro de en una carrera, por ejemplo, está muy bien quedar segundo, pero el primero realmente es el que se lleva la pole como tal. Eso es así. Y bueno, lo de los grupos interrelacionados, la única putada que hay es que con todo el perdón del mundo, no es lo mismo enfrentarse a un tercera federación del grupo de Asturias, por ejemplo, que enfrentarse a un vasco, por ejemplo, el nivel A ver, futbolístico. O es, un tercera de Madrid. es como todo. Sí, al final te pilla un Tercera de Madrid, que la mayoría son filiales y demás, y son chicos de mucha calidad, pero de mucha, mucha calidad. Son los futbolistas que el día de mañana, si Dios quiere, tienen que ser los que veamos en primera, guardando las distancias. Sí, sí. Entonces es muy complicado. Pero bueno, al final nunca va a llover a gusto de Ahí todos. está, ahí está. Entonces hay que Eso adaptarse es. y disfrutarlo, que eso es lo más importante. Eso es, eso es. Pues nada, Rafa, vamos a hacerte las últimas dos preguntitas, que esas son un poquito ya más personales. Y nos vamos a ir, sobre todo encantadísimo de haber estado hablando contigo. Eres mi primer entrenador de tercera ref. Eres además un entrenador que le tengo mucho aprecio deportivo porque por la juventud que tienes, por el compromiso, por tener los huevos, por decirlo así, de enfrentarte a una situación como un tercera ref, con jugadores que viven de esto, con jugadores que tienen sus galones, que muchos han jugado en segunda B y alguno toca segunda, y primera, y primera en muchos de los casos. Y nada, te lo agradezco muchísimo, Rafa, que hayas estado este ratito Nada, conmigo. a ti por invitarme y nada, agradecértelo. Hemos estado muy a gusto, vamos. Por lo menos por mi parte, Sí, créeme sí, que he estado muy a gusto. yo por mi parte igual y sobre todo aprender, ¿eh? Aprender de ti, que un chaval de 28 años puede aprender perfectamente de uno de 23 y muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora quiero que me digas, Rafa, que me expliques un poco dentro del mundo del entrenador, ese mejor momento que has tenido de más felicidad y ese peor momento de una tristeza de decir, Dios, esta tristeza me la da el fútbol y esta alegría me la da el fútbol. Pues a ver, momentos felices. El playoff, por ejemplo, con el Torrijos fue una cosa histórica, vamos, para mí fue algo que lo viví, pues hicimos 16 partidos seguidos sin perder, llegamos al tramo final, como quien dice, a marchas forzadas, se nos lesiona Fontanelo, se nos lesiona Barry, que eran dos jugadores importantísimos para nosotros, es decir, se juntaron muchos factores y al final conseguimos jugar ese playoff. Y a la vez, un peor momento, pues esa derrota. Sí es cierto que no llevaba tanto tiempo en tercera como para poner en valor verdadero lo difícil que es, tanto clasificarse como una vez que estás en el playoff, Claro. pero con el tiempo cada vez me doy más cuenta de lo difícil que es. Y esta temporada me estoy dando cuenta de que jugar playoff es una barbaridad. Es algo súper complicado porque todos los equipos quieren lo mismo que tú Eso es, y todos te pueden competir y te la van a liar. eso es. Entonces, es un poco esos dos momentos. El momento más feliz, que a la vez es un momento triste, pues es cuando cojo como primer entrenador. Es un momento triste porque para mí era el final de una etapa Con con Esteban. Esteban y también un poco el que no había salido bien, pero para mí también es una alegría el decir, joder, he metido la cabeza en tercera o por lo menos he empezado a entrenar y la carrera, por así decirlo, mi carrera sigue avanzando. Entonces, bueno, siempre todo tiene sus pros y sus contras. Ahí está, ahí está. Y el fútbol es así. Y al que le gusta las aguanta y el que no, él se borra. Por Eso es eso. así. Y una pregunta que te quería hacer, Rafa. Tú, que no te lo he dicho antes, como jugador, ¿dónde has jugado? Quiero, es así ya para finalizar un poquito. Yo como jugador, como jugador he jugado muy poco. Empecé en el fútbol base del Patronato de Toledo, de ahí jugué en el Polígono de Toledo, de ahí en juveniles me fui al Vargas, que ha sido el que considero mi equipo, como quien dice, que pasé allí los 3 años de juveniles con,
O sea, vamos, con compañeros que a día de hoy considero que son mi familia y, y luego un año de senior. Es un año de senior que ahí es donde tengo que tomar la decisión de decir, como jugador, no, esto no da para más y como entrenador, que es mi verdadera ilusión, sí que se me puede abrir una nueva carrera. Entonces fue todo bastante sencillo y hasta el día de hoy. Muy bien, muy bien. Está muy bien, Rafa. ¿Quieres decirle algo a tu gente de Puertollano? Y ya terminamos la charla, que ha sido entretenidísima. Dile algo a tu gente. Pues nada, a la gente de Puerto Llano lo único que puedo decirles es que son 5 partidos lo que tenemos, 5 finales, y que si están dudando en venir, que no se lo piensen. Que cada persona que entra al campo va a ser un motivo más para intentar ganar el partido. Eso es. Así que nada, Bueno, pues nada, Rafa, ha sido un placer. Ojalá el año que viene te veamos en segunda ref. Yo creo que el Conquense va a estar en segunda ref. el Conquense seguro. Y te deseo mucha suerte a ti también para esos playoffs matadores, que tengas mucha suerte, que creo que te vas a meter sin duda. Bueno, partido a Rafa. partido. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchísimas Un gracias, abrazo. Rafa. Un abrazo. Adiós. Hasta